Intentaré seguir ese esquema, más que esquema, ya hay muchas de las propuestas que voy a plantear que aparecen en el esquema, y luego se les entregará al final la ponencia. Voy a intentar presentar el tema con un PowerPoint. No sé si seré capaz de compaginar ambas cosas, todavía no estoy muy metido en la cultura digital. Bien, se me ha pedido que intente presentar, vean la imagen, para José Antonio, alguien que se la cuente, vean que aparece una tejedora y dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que entretejer es meter en la tela que se teje hilos diferentes para que hagan distinta labor. Una imagen que tiene mucho que ver con eso que decía don Bernardo de esa nueva cultura que hay que impregnar de nuestra fe, un pensamiento que hay que dejar que vaya impregnando y habitando la sociedad actual. Bien, se me ha pedido que intente presentar los puntos correspondientes a los números 5 al 9 de los lineamenta. Ese documento primero que a partir de, no sé si enero, febrero o marzo, se convertirá en instrumentum laboris y que servirá para trabajarse en el sínodo para la promoción de la nueva evangelización de octubre próximo. Referido a su significado, en primer lugar, va a haber un primer momento referido a su significado, a los nuevos escenarios socioculturales de la historia presente que ha de contar la Iglesia empeñada en la nueva evangelización, es decir, en transmitir la fe, ofrecer la salvación de Jesucristo por el testimonio y el anuncio explícito, con nuevo dinamismo. Y finalmente, tercer momento, la exigencia de encontrar nuevos modos de ser Iglesia para llevar, habitar, entretejer con el Evangelio del mundo actual. Su significado: cuando hablamos de nueva evangelización, tenemos que remitirnos a unos antecedentes, al nacimiento y el desarrollo de la expresión nueva evangelización, a la historia del término en el magisterio reciente. Don Bernardo hacía referencia a nuestro sínodo, a su intento de definición en los lineamientos del sínodo para la nueva evangelización, y finalmente yo intentaré atreverme, como todavía no ha habido una carta apostólica del Papa, pues todavía no ha habido un magisterio ordinario que la define definitivamente, me voy a atrever a realizar yo una propia definición. Antecedentes. La nueva evangelización la situamos en un contexto eclesial empeñado en una renovada acción evangelizadora que desde Pablo VI, como decía don Bernardo, en este primer momento me voy a pisar muchas veces con don Bernardo, preocupa a la Iglesia y expresada fundamentalmente en la Evangelii Nunciandi. Los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgente la necesidad de confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres y mujeres constituye la misión esencial de la Iglesia. Pablo VI ya hablaba, fíjense, de nuevos tiempos de evangelización. Las condiciones de la sociedad nos obligan, por tanto, a revisar métodos, a buscar por todos los medios el modo de llevar al hombre moderno el mensaje cristiano. El nacimiento y el desarrollo de la expresión, centrada primera y fundamentalmente más en unos destinatarios, es decir, en los bautizados, no evangelizados, no convertidos de las iglesias de antigua cristiandad, sobre todo de Europa. La expresión se va desarrollando y ampliando para referirse hoy a todas las situaciones eclesiales, antiguas y nuevas iglesias, dice los lineamenta, y a la preocupación por una acción evangelizadora más incisiva y eficazmente misionera, dirigida a todos, es decir, poniendo el acento en la misión de la Iglesia, en su identidad y su razón de ser, la transmisión de la fe, como repetidamente nos decía don Bernardo. Pero una transmisión de la fe que suscite realmente una conversión al Dios de la gracia y de la salvación, que ilumine, habite, entreteja a cada uno de nosotros y al mundo. La preocupación de fondo, lo que preocupa realmente hoy a la nueva evangelización, lo podríamos expresar así. Tenemos interés, con renovado entusiasmo, en transmitir la fe para que sea acogida por los que no se han encontrado con Jesucristo. Estamos empeñados de verdad, de corazón, en la misión que convierte a Cristo, que ilumina el mundo con el Evangelio. Estamos empeñados en abrir renovados y nuevos caminos en y para nuestro tiempo.
¿Cómo introducir en el mundo de hoy, en la actual discusión, el anuncio del reino de Dios iniciado en Jesucristo, implementando nuevos modos y expresiones de la buena noticia, como lo hacen los santos testigos gozosos de nuestro Señor Jesucristo? Y lo va a relanzar posteriormente recurriendo a esta expresión para hacer de ella un instrumento de mayor arrojo, de nuevo fervor evangelizador y misionero. A los obispos de América posteriormente nos invita a comprometerse con una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión. Haití, 1983. Y ello implica el esfuerzo y el coraje de atreverse a transitar por nuevos senderos tras un proceso de discernimiento de las nuevas condiciones en las cuales la Iglesia está llamada a vivir hoy el anuncio del Evangelio. La perspectiva se hace claramente general, como nos decía también don Bernardo, y universalista en la Christi Fidelis Laici en el año 1988. La Iglesia tiene que dar hoy un gran paso adelante en su evangelización, debe entrar en una nueva etapa histórica de su dinamismo misionero, en un mundo que con la desaparición de las distancias se hace cada vez más pequeño. Las comunidades eclesiales deben relacionarse entre sí, intercambiarse energías y medios, comprometerse a una en la única y común misión de anunciar y de vivir el Evangelio. En definitiva, Juan Pablo II quiere provocar, y esto se hace patente en la encíclica sobre la misión del Redentor en 1990, Redentoris Missio, un movimiento valiente de revisión y de renovación espiritual y misionera en la Iglesia. Benedicto XVI, en su magisterio, en su discurso y en su propio testimonio, aparte de centrarse en la presentación de los puntos centrales del querigma cristiano, en los fundamentos de la fe, recordemos sus encíclicas, sus continuas intervenciones, el amor y la misericordia de Dios, la centralidad de Jesucristo y su obra redentora, la esperanza cristiana, la primacía de la caridad en el comportamiento humano y la necesidad de purificar y santificar la vida real de la humanidad, nos hace partícipes continuamente de su preocupación porque la Iglesia se centre en su identidad y su misión, la transmisión de la fe. Una transmisión de la fe que supone un encuentro con Cristo, que toque el corazón de las personas y sea fundamento de un cambio de vida y de la renovación del mundo. Igualmente nos preocupa y ocupa, por utilizar una expresión muy frecuente en él, preocupar y ocupar, con las repercusiones culturales y sociales de esa fe y de la vida cristiana. Nos anima, dicho de otra forma, continuamente a encarnar la vida cristiana en la vida real, personal, social y comunitaria, en todas las realidades sociales. Benedicto XVI creará, como dijo don Bernardo ya, el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización en el año 2010 y ha convocado el Sínodo de los Obispos para octubre de 2012. Hacia una nueva definición de lo que es nueva evangelización, el significado de la expresión. Los lineamenta, tras reconocer que es una expresión divulgada y suficientemente asimilada para muchos. Le estaba contando el otro día a Antonio Pérez Morales que casualidad, hace 20 años, en el año 91, cuando él se ordenó, don Juan Pérez Álvarez me invitó a dar una charla, yo un neopresbítero, para preparar la ordenación sobre la nueva evangelización. Y parece que todavía no sabemos muy bien. Dice Fisichella, por lo visto, según Eduardo, me dice que, pues no hay que cerrar todavía la definición, y unos aquí arriesgándose. Y que, sin embargo, no posee un significado siempre claro y estable, dice los lineamientos. Sin embargo, se arriesgan a dar una definición, por tanto, yo también me voy a arriesgar, teniendo en cuenta las reflexiones de las asambleas sinodales continentales, las de América, de África, de Asia, y todos esos sínodos que han tenido lugar. Y recurre a tal expresión y la define, dice, ya estamos en condiciones de comprender el funcionamiento dinámico correspondiente al concepto de nueva evangelización. A tal concepto se recurre para indicar esa definición que hemos recogido en nuestro plan pastoral. El esfuerzo de renovación que la Iglesia está llamada a hacer para estar a la altura de los desafíos que el contexto sociocultural actual pone a la fe cristiana, a su anuncio y a su testimonio, en correspondencia con los fuertes cambios que se están desarrollando. A estos desafíos, he añadido yo ahí que hay que discernir, la Iglesia responde no resignándose, no cerrándose en sí misma, sino promoviendo una obra de revitalización
de su propio cuerpo, habiendo puesto en el centro la figura de Jesucristo, el encuentro con Él que da el Espíritu Santo y las energías para un anuncio y una proclamación del Evangelio a través de nuevos caminos capaces de hablar a las culturas contemporáneas. Intentemos recapitular y explicitar una nueva definición. La nueva evangelización trata de evangelizar respondiendo con diligencia y efectividad, una expresión que he cogido de don Fernando Sebastián, al mandato misionero del Señor, promoviendo y decididamente, de manera decidida, un camino de renovación espiritual. Renovación de la vida de la fe, que comienza por los propios cristianos. Aquí me voy a pisar mucho con lo que decía don Bernardo, por eso voy a ser más rápido. Renovación de la vida de fe que comienza con los propios cristianos, los propios evangelizadores, toda la Iglesia que ha de fortalecer su vigor espiritual. Por tanto, los evangelizadores han de revivir, en primer lugar, el encuentro con la persona de Jesucristo, con el mensaje de Jesucristo, el encuentro con la persona de Jesucristo que da el Espíritu Santo, ha de estar en el centro de la evangelización. Es decir, hemos de interrogarnos, nos decía también don Bernardo, por la calidad de nuestra fe, por su autenticidad, por nuestra propia autoevangelización, por cómo estamos haciendo memoria viviente del Dios de Jesucristo, por nuestro modo de sentirnos y ser cristianos, discípulos de Cristo que se ponen en manos del protagonista de la evangelización, Dios, a través de su Espíritu. El primer anuncio es la vida misma del enviado. Para anunciar el reino hay que vivirlo. En segundo lugar, han de revitalizarse en su propio cuerpo. La comunidad, la Iglesia, ha de estar configurada como comunidad real, como verdadera fraternidad, como un cuerpo. Un estilo individualista y solitario, dicen los Ninamenta, hacen infecunda la transmisión de la fe. Solo una Iglesia formada por comunidades vivas, entusiasmadas con Cristo y fraternas, solo comunidades no resignadas ni encerradas en sí mismas, sino abiertas al mundo, serán capaces de difundir la luz en la sociedad pluralista, parafraseando un poco a Benedicto XVI en Alemania. En tercer lugar, han de verificar su actitud ante la evangelización. Nos decimos como Pablo, ay de mí si no evangelizo. Es nuestra vocación y nuestra dicha evangelizar. Realmente nos sentimos invitados a anunciar a Cristo, a posibilitar en otros un encuentro salvador con Él. Movidos por el Espíritu Santo, estamos empeñados en que otros se encuentren con Cristo, se conviertan a Él y por tanto en sus discípulos. Estamos empeñados de corazón con la misión que nos lleva a un anuncio claro y explícito, inequívoco, de la persona de Jesucristo, que sea propuesta de salvación para todos. ¿Es que nos creemos eso de verdad? ¿Que Jesucristo es la propuesta de salvación para todos? En segundo lugar, abriendo caminos de discernimiento ante los desafíos que el contexto sociocultural actual y sus nuevos escenarios ponen a la fe cristiana, a su anuncio y a su testimonio, algo en lo que ha insistido tantas veces don Bernardo y por eso iré un poquito más rápido. Benedicto XVI nos dice repetidamente que hemos de tener una actitud crítica de discernimiento ante los nuevos desafíos del presente. Para ello hemos de conocer, escuchar, comprender, interpretar, hacer caminos de lectura del contexto histórico y cultural, de los nuevos escenarios que comentaremos a continuación. Considerando los grandes cambios profundos, acelerados y globales que se dan y los desafíos que suponen, como venimos diciendo desde hace tanto tiempo. Nos dice que hemos de superar una primera posible reacción emotiva de turbamiento, de temor, de juicio, defensivo. ¿Cómo está el mundo? Que decimos tantas veces, no se puede nada, no se puede hacer nada. Para enfrentarnos con esa realidad. Reconocer, en tercer lugar, aquellos caminos que Dios a través de su Espíritu está construyendo. Dios también nos está hablando en los desafíos. Ahí también están presentes los semina verbi para manifestarse y dejarse encontrar por los hombres. En cuarto lugar, tenemos que dialogar con todos, presentando la verdad, Ecclesia Suam, recuerden, con amor, humildad, valentía, proponiendo, no imponiendo, en la confianza de que el Evangelio posee una verdad interior. Eso a veces no nos lo creemos tampoco, ¿no? Hemos de entrar en los nuevos escenarios, tomar la palabra, formular con audacia la pregunta sobre Dios, proponer la perspectiva cristiana, proponer, no imponer,
que ilumina de modo nuevo los grandes problemas de la historia. Hemos de ofrecer también nuestro testimonio. Hemos de dialogar serenamente. Incluso con el ateísmo, nos dice el Papa, fíjense en Alemania el Papa, con el ateísmo agresivo o la secularización extrema que pretenden eclipsar la cuestión de Dios en la vida del hombre. Finalmente, hemos de intentar traducir la esperanza del Evangelio en términos concretos, ofreciéndola como un don a compartir, ¿no? Spe salvi. Benedicto XVI dice que hemos de hacer una relectura del presente a partir de la perspectiva de esperanza que el cristianismo ofrece como don en esa encíclica. Él dice, si los cristianos retomamos y revivimos en qué consiste nuestra esperanza, podremos ofrecerla al mundo. Y en este diálogo, dicen los lineamenta, tenemos que ver qué elementos podemos asumir para expresar mejor aún esa esperanza. Semina verbi. ¿A qué elementos, qué fragilidades, en cambio, es justo oponerse? En tercer lugar, asumiendo y audacia, con arrojo, se dice en otros momentos, asumiendo con esfuerzo y audacia, arrojo, un nuevo dinamismo misionero, una proclamación gozosa y contagiosa del Evangelio de Jesucristo, dicen los lineamenta, que responda a través de nuevos caminos capaces de hablar a las culturas contemporáneas. Esfuerzo, audacia, nuevo dinamismo misionero, nuevos caminos. Desde el discernimiento realizado en la escucha y el encuentro con los desafíos socioculturales actuales, que veremos ahora, algunos, resultaremos enriquecidos y preparados para, en actitud de conversión personal y pastoral, poder, en primer lugar, releer la memoria de nuestra fe y preguntarnos, ¿cómo estamos evangelizando hoy? ¿Cómo transmitimos la fe? ¿Cómo damos nuestras catequesis? ¿Qué rostro, qué manera, qué aplicación concreta asumen los instrumentos para engendrar en la fe? ¿Cómo doy una catequesis? ¿Cómo celebro yo la Eucaristía? ¿Cómo transmito la fe? ¿Qué instrumentos empleo para que haya una verdadera iniciación cristiana, una educación en la fe? Desde ese análisis podremos considerar qué medios, qué nuevos caminos, qué aspectos prácticos de nuestras actividades y nuestras estrategias de anuncio han de ser corregidos, purificados, infundiendo de modo nuevo la esperanza evangélica, cuáles hemos de implantar, cuáles hemos de mejorar e impulsar, ¿no? En esa trilogía que siempre nos repite nuestro obispo, ¿no? Tercero, y que veremos en la tercera parte, en el tercer momento. En relación con los que no creen, con los que consideran la religión una cosa extraña, hemos de asumir, nos dicen los lineamenta, la preocupación y audacia de proponer y perseverar positivamente en un diálogo sincero. El diálogo sincero hacemos gratuitamente. Es de proponer la cuestión de Dios que permanece igualmente presente para ellos, también para los que no buscan a Dios, ¿no? Para ellos, la nueva evangelización habrá de, en primer lugar, buscar positivamente caminos que susciten la pregunta por Dios, la búsqueda de Dios, que respondan, dice los lineamenta, a las esperanzas más profundas y a la sed de Dios en los hombres, donde los creyentes, confiados en el trabajo previo del Espíritu Santo e impulsados por él, compartan la propia experiencia de la búsqueda y compartan como un don el encuentro con el Evangelio. Pero también los lineamentos nos proponen, recoge esa propuesta que hizo Benedicto XVI, no sé si en Chequia o sobre el patio de los gentiles. También la nueva evangelización implica, respecto a aquellos que no conocen a Dios, que buscan, ofrecer otros ámbitos de búsqueda, ¿no? Como pueden ser una especie de patio de los gentiles, ¿no? La antesala del templo de Jerusalén. Es decir, un espacio para dialogar, donde los hombres que sientan una cierta atracción, que estén en busca, que anhelen a Dios, aunque les sea desconocido, puedan entrar en un primer contacto con Él y donde podamos presentar esas preguntas sobre la búsqueda de Dios, sobre la pregunta de Dios, sobre las esperanzas más profundas del hombre. Segundo momento. Los lineamenta nos habla, en un segundo momento, de unos escenarios de la nueva evangelización, escenarios sociales, culturales, económicos, políticos y religiosos, que trata brevemente y que yo no he desarrollado, sino simplemente he añadido
algunas propuestas. Hemos comentado que la nueva evangelización ha de abrir caminos de discernimiento y responder a los desafíos que el contexto sociocultural actual pone a la fe cristiana, a su anuncio y a su testimonio. Los lineamentos hablan de unos nuevos escenarios sociales, culturales y económicos, que en las últimas décadas han surgido en la historia humana. Ya la Redemptoris Missio presenta algo similar, como sabemos. Bien, ante ello es decir, en primer lugar, lo siguiente, que tiene que ver con aquello de entretejer del principio. La nueva evangelización ante estos nuevos escenarios, sobre todo, es una actitud, un estilo audaz, una capacidad del cristianismo para leerlos, descifrarlos, para habitarlos, entretejerlos, diría yo, transformarlos en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio. El primero de ellos, una profunda anticlericales, desarrollando una mentalidad en la cual Dios está de hecho ausente en todo o en parte de la existencia y de la conciencia humana, una secularización que ha entrado, como decía don Bernardo, dentro de nuestra propia Iglesia, donde los cristianos y las comunidades eclesiales participan de la misma, los mismos cristianos que participan de la cultura del relativismo, que se muestran frecuentemente influenciados por la cultura de la imagen, que viven en la práctica como si no tuvieran necesidad de Dios, que se proyecta también en nosotros con esa mentalidad hedonista y consumista que nos atrapa, que favorecen una tendencia a la superficialidad, el egocentrismo, a un estéril culto del individuo, que lleva a una atrofia espiritual, a un vacío del corazón, a sucedáneos de pertenencia religiosa, de vago espiritualismo. En un escenario como de este tipo, la nueva evangelización se presenta como un estímulo, no un miedo, algo temeroso, sino como un estímulo del cual tiene necesidad encontrar de nuevo el amor de antes, que se ha perdido, ¿no? Apocalipsis. Y anunciar la salvación con valentía apostólica, llegando al corazón de todas las culturas. Para reafirmar, un estímulo para reafirmar una vez más la naturaleza de la libertad en la búsqueda de la verdad. Para proponer, compartir, ofrecer como un gran don los grandes valores de la asistencia que dan sentido a nuestra vida. Para anunciar a Cristo y su Evangelio en el corazón de las culturas. Yo he añadido esto que dice, que en definitiva es esto, ¿no? Para repensar una más incisiva implicación en el diálogo fe-cultura, en el diálogo en el cual hay tanto antecedente de nuestra historia eclesial, ¿no? Veamos, simplemente pensemos en los congresos fe-cultura, pero no solo. He añadido también esto, para repensar y concretar la calidad intelectual o urgencia. Me ha llamado la atención que se haya planteado eso cuando Benito XVI está continuamente hablando de urgencia educativa, emergencia educativa, amor intelectual, amor educativo. En definitiva, es la invitación a que avivemos en nosotros la pasión educativa, ¿no? Él habla de que ante la desviación antropológica, la falsa concepción del hombre, ¿no? Pues tenemos que reeducar, tenemos que proponer una adecuada concepción del hombre, la plenitud del hombre, de los valores, ¿no? Educar en el sentido y búsqueda de la verdad, tenemos que proponer los valores fundamentales de la existencia. Y pienso que ahí hay un filón de nueva evangelización, el que nos preocupe eso, la pasión educativa, ¿no? Algo también que está recogido de alguna forma también en nuestro plan pastoral. Para repensar, tampoco lo he añadido también, para repensar la escuela católica y otras instituciones educativas como lugar de evangelización misionera, como lugares para encontrar al Dios vivo, que nos revela en Jesucristo la fuerza transformadora de su amor y su verdad. También es una propuesta que he añadido a que aparecía en los lineamentos. El segundo
escenario, junto a este primer escenario cultural, podemos indicar otro más social, el gran fenómeno y de la globalización. Y entre otras, a un encuentro y mezcla de culturas lo mencionaba don Bernardo, que le sustentan y comprometen de los mismos vínculos a través de los cuales cada individuo, la propia identidad se cuestiona. El resultado cultural de esto es que es un clima de la cultura de la fluidez, de la liquidez, ¿no? No hay valores y criterios de referencia sólidos, todo se cuela, lo que cuestiona obviamente las grandes tradiciones, nuestros referentes de valor, incluidas las tradiciones religiosas, cuya función tendrían que ser estructurar en modo objetivo el sentido de la historia y de la identidad de los sujetos. Con este escenario social se relaciona el fenómeno de la globalización, realidad no fácilmente descifrable, que tiene consecuencias, como sabemos, no solamente económicas, sino culturales, políticas, favorecidas por la expansión de la interdependencia, ¿no? La globalización, dicen los lineamientos, puede ser interpretada como un fenómeno negativo cuando prevalece la dimensión materialista de los intercambios económicos o si difunde muchos componentes individualistas, olvidando el desarrollo integral del hombre y de todos los hombres, la dignidad de las personas y la globalización de los derechos. Sin embargo, puede ser también, debe ser leída también como un fenómeno de crecimiento, en el cual la humanidad puede desarrollar la globalización de los derechos, nuevas formas de solidaridad, la globalización de la solidaridad, y nuevos caminos para compartir el progreso de todos hacia el bien, como dice Benedicto XVI en Caritas in Veritate. En un escenario como este, la nueva evangelización nos permite aprender que la misión ya no es un movimiento norte-sur, Europa, Sudamérica, Asia, África, no es un movimiento este-oeste, que ya no está tan vinculada a los confines geográficos. Pues hoy la misión se encuentra en todos los 5 continentes. Inmigración, globalización. Que es necesario conocer y acercarnos a los lugares y los ambientes que son ajenos a la fe, porque no la han encontrado nunca o porque se alejaron de ella. Nos invita a considerar que desvincularse de los confines geográficos significa proponer con energía la cuestión de Dios en esos nuevos ámbitos de encuentro, de mezcla de culturas, que se van desarrollando, esos nuevos tejidos sociales, donde hay europeos, americanos, africanos, a promover desde la perspectiva de la globalización. Esta profunda mezcolanza de culturas es el fondo sobre el cual actúa un tercer escenario que está marcado de modo cada vez más determinante, que está marcando cada vez de forma más determinante la vida de las personas y la conciencia colectiva. Se trata del desafío de los medios de comunicación social, que hoy ofrecen enormes posibilidades, representan uno de los grandes retos de la Iglesia hoy. No existe lugar en el mundo que hoy no pueda ser alcanzado y por lo tanto no puede estar sujeto al influjo de la cultura de los medios de comunicación y de la cultura digital, que se estructura cada vez más como el lugar de la vida pública y de la asistencia social. La difusión de esta cultura trae consigo obviamente beneficios, estamos utilizando estas aparte, como mayor acceso a la información, mayor posibilidad de conocimiento, de intercambio, de nuevas formas de solidaridad, de capacidad de construir una cultura con dimensión mundial, haciendo que los valores y los mejores frutos del pensamiento y de la expresión humana se transformen en patrimonio de todos. Sin embargo, también hemos de considerar otras potencialidades, otros riesgos negativas o riesgos que la difusión excesiva de una cultura de este tipo está ya generando. Una profunda concentración egocéntrica sobre sí mismo y sobre las necesidades individuales, una exaltación de la dimensión emotiva, sentimental, lo que me apetece, lo que me gusta, sentimiento, en la estructura de las relaciones y de los vínculos sociales, y por tanto, consecuentemente, una pérdida del valor objetivo de la experiencia de la reflexión y del pensamiento. Sentir frente al pensar, ¿no?
reducida en muchos casos a la confirmación del propio sentir. Una progresiva alienación de la dimensión ética de la vida. Es el riesgo, decía don Bernardo también, el riesgo de lo efímero, de lo inmediato, el carpe diem, vivo el presente, de la apariencia, es decir, una sociedad incapaz de memoria y de futuro. Es importante que consideremos que los medios de comunicación no solo facilitan una mejor y más atractiva difusión, no solo multiplican el anuncio a infinidad de destinatarios, sino que además, como dice la Redemptoris Missio 37, condicionan un hecho más profundo. La comunicación moderna va creando una nueva cultura, una nueva manera de pensar, de sentir, de expresarnos, relacionarnos. Tenemos que aprender, yo el primero. Es un problema complejo, ya que esta cultura nace aún antes que los contenidos, dice Redemptoris Missio, del hecho mismo de que existen nuevos modos de comunicar con nuevos lenguajes, nuevas técnicas, nuevos comportamientos psicológicos. En tal contexto, la nueva evangelización exige a los cristianos, dicen los lineamentos, la audacia de estar presentes en estos nuevos areópagos, buscando los instrumentos y los caminos para hacer comprensible el patrimonio de educación y de sabiduría de la tradición cristiana. Gracias a Dios, nuestro plan diocesano de pastoral plantea como línea de acción, que ya está bastante avanzada, crear un diocesano de comunicación, e integrar mejor el Evangelio en esta cultura. Ese proyecto que será presentado a los científica y tecnológica. Vivimos en una época en la cual no necesitamos de admirarnos ante los maravillosos avances que la investigación ha logrado y por los beneficios del progreso de los que dependemos cada vez más. Sin embargo, la ciencia y la tecnología corren el riesgo de transformarse en los nuevos ídolos del presente. Es fácil en un contexto digitalizado y globalizado hacer de la ciencia nuestra nueva religión, a la cual dirigimos nuestras preguntas sobre la verdad y el sentido de la esperanza, sabiendo que solo recibiremos respuestas parciales e inadecuadas. De convertir la técnica en una nueva forma de gnosis de conocimiento, una forma de sabiduría que organiza, entre comillas, mágicamente la existencia. De afirmarse como un nuevo culto, cuando la ciencia y el progreso, de hecho, se presentan como religiones de la prosperidad y de la gratificación instantánea. La nueva evangelización habrá de promover un diálogo fecundo, ciencia y fe. Un sexto escenario es el de la política. Desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, los cambios que han tenido lugar pueden ser definidos con justa razón y sintomáticos de la nueva época. Ha caído la división del mundo occidental en dos bloques con la crisis de la ideología comunista. Esto ha favorecido la libertad religiosa y la posibilidad de reorganización de las iglesias históricas perseguidas, la aparición en la escena mundial de nuevos actores económicos, políticos y religiosos como el mundo islámico y el mundo asiático. Se va creando una situación inédita y totalmente desconocida, rica de potencialidades, pero también plena de tentaciones de dominio y de poder. Están los nuevos países emergentes. Aquí la nueva evangelización ha de iluminar con la luz del Evangelio y especialmente la mediación de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, el empeño por la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos, el mejoramiento de las formas de gobierno mundial y nacional, la búsqueda de caminos posibles de escucha, convivencia, diálogo y colaboración entre diversas culturas y religiones, la defensa de los derechos del hombre y de los pueblos, sobre todo de las minorías, el amor preferencial por los pobres, la promoción de los más débiles,
la protección de la creación y el empeño por el futuro del planeta, y he añadido yo, no estaba en los lineamientos, el compromiso público de los laicos. Los cristianos han de implicarse en virtud de su fe en la construcción y renovación de todos los ámbitos de la comunidad cívica. El PAN diocesano de Pastoral nos invita a la presencia, a promover, a potenciar la presencia de los católicos en la vida pública. Y último escenario, el escenario religioso, los nuevos deseos de espiritualidad. Este esfuerzo por llevar la cuestión de Dios a los problemas del hombre de hoy supone salir al encuentro también de la necesidad religiosa y del deseo de espiritualidad que emerge con renovado vigor en estos tiempos. La misma Iglesia católica, alcanzada por este fenómeno y como frutos prometedores del Espíritu, ofrece nuevos lugares y ocasiones de evangelización que constituyen el signo visible de un sentido religioso que no se ha apagado e inesperado en las pasadas décadas, como por ejemplo, citan los lineamientos, los grandes encuentros mundiales de la juventud, las peregrinaciones hacia los lugares de devoción antiguos y nuevos, y la primavera de los movimientos y de las asociaciones eclesiales. La nueva evangelización en este contexto pide a la Iglesia que sepa discernir los signos de la acción del Espíritu, orientando y educando sus expresiones en orden a alcanzar una fe adulta y consciente, en palabras de San Pablo, la plena madurez en Cristo. Animar y promover la importante tarea que la vida consagrada en las antiguas y nuevas formas ha de asumir desde su compromiso radical con el Evangelio, sostener con convicción el esfuerzo ecuménico hasta la unión de todos los cristianos y seguir intensificando el encuentro y el diálogo con las grandes tradiciones. Y una aportación que no aparece en los lineamientos, pero que me parece importante, que citaba el otro día don Ricardo Blasque en una conferencia sobre este tema. Él decía que la nueva evangelización tiene que situarse ante la religiosidad popular, pensar y servir bien la religiosidad popular. Él decía, la nueva evangelización aquí ha de ser bien pensada y bien servida. Tercer momento, y el que me ha atrevido a desarrollar más, porque me parece que la verdad es que la presentación del lineamiento me pareció un poco engorrosa. Encontrar nuevos modos de ser Iglesia para entretejer, habitar con el Evangelio el mundo actual. Finalmente, la asistencia de encontrar nuevas expresiones, modos pastorales, formas pastorales, criterios de fondo, para ser Iglesia que se inserta y entreteje de Evangelio en los contextos sociales y culturales actuales en proceso de continua mutación. Hacia una Iglesia más misionera. Los enunciados los he replanteado totalmente yo, porque aunque está presente, no lo desarrolla así. En estos años venimos planteando que hemos de pasar reiteradamente de una pastoral de cristiandad a una pastoral intencionalmente misionera, asentada en la clara convicción de que la evangelización es la identidad, la razón de ser de la Iglesia, su misión fundamental. De una pastoral de mantenimiento o de conservación, entre comillas, sin proyección evangelizadora, acomodada, entre comillas, en la sola respuesta a demandas, a una pastoral de propuestas, de ofertas creativas, imaginativas, que propongan y hagan posible un encuentro salvador con Jesucristo. De una Iglesia encerrada, replegada sobre sí misma, instalada en la autosuficiencia, a una Iglesia que se abre a la humanidad y a sus desafíos. De una pastoral de lo heredado, de las costumbres, entre comillas, religiosas, a una pastoral de iniciación cristiana, a una Iglesia que, gozosa por su fe en Jesucristo, la comparte en orden a suscitar una conversión a Jesucristo que engendre cristianos, discípulos y misioneros. Ahí en el PowerPoint aparecen distintas ofertas, Misión Metrópolis, evangelizar.com, una iniciativa que se hizo el año pasado, PJ Weekend, cosas que se han hecho en la diócesis. Pensamos en una Iglesia misionera que, apoyada en la fuerza de Dios, en el impulso del Espíritu Santo, discierne la realidad para intentar una humilde respuesta a las llamadas de Dios, que planifica y programa y que se capacita para intentar reformular el Evangelio de siempre en las categorías de hoy, es decir, con un tangible y significativo en el aquí y ahora, y esto exige ser capaces de partir nuevamente.
apostólico. En la conferencia que dio